El tema que vamos a ver hoy es dominio y contradominio. Vamos a empezar con las definiciones. El dominio de una función es el conjunto de valores de la variable independiente x que dan como resultado un valor real y definido de la variable dependiente y. Estas dos palabras son muy importantes. Definición de contradominio. El contradominio o rango, también se le conoce como rango, de una función es el conjunto de valores de la variable dependiente y para los cuales la variable independiente x es real y definida. Si ustedes se dan cuenta aquí, el dominio son los valores de la variable x y el contradominio o rango son los valores de la variable y. En este caso son los valores de la variable x que hacen que la y sea real y definida. Y en este caso son los valores de la y que hacen que la x sea real y definida. Estas dos definiciones es muy importante que las entiendan bien, para lo cual voy a hacer un par de ejemplos, empezando por el método gráfico, porque hasta donde yo me doy cuenta existen dos métodos para determinar el dominio y el rango, que son el gráfico y el analítico. El gráfico, vamos a poner un ejemplo. Analítico, acento en la I. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que esta es la función. F de x igual a 6 entre x cuadrada más 3. Como es el método gráfico, voy a ir dando valores a la x. Cuando x es igual a 0, sustituyo en la función y me queda 6 entre 3, me da igual a 2. Igualmente, cuando x es igual a 1, sustituyo en la función y me queda 6 cuartos, es 1.5. Recuerden que estos valores se los voy dando arbitrariamente a la x y voy sustituyendo aquí para ir obteniendo varios puntos. Cuando x es igual a 2, la y vale 0.85, cuando la x es igual a 3, la y vale 0.5 y esos valores los voy anotando en esta tablita. 0, 0 y 2, 0 y 2, 1 y 1.5, aquí está, y así sucesivamente. Aquí empiezo a darle valores negativos a la x y me va dando 1.5, 0.85 y 0.5. Los anoto también aquí. Me doy cuenta que si es positivo o si es negativo, tienen el mismo valor. Esto quiere decir que la curva va a ser simétrica respecto al eje y. Teniendo estos puntos, los voy a ir anotando aquí. Entonces, cuando x vale 0, la y vale 2. x0 y y2, este sería el primer punto de la gráfica. Cuando x vale 1, la y vale 1.5, aquí está 1 y aquí está 1.5. Y también el negativo vale 1.5, entonces anoto este y su gemelo, tengo estos dos puntos. De igual manera, cuando vale 2, nos damos cuenta que es 0.85 y cuando vale menos 2 es 0.85, entonces marco este punto y este de acá. Por último, el menos 3 y 3, que son los gemelos. Con esto ya tengo la gráfica y me doy cuenta que esta gráfica se va a ir acercando al eje X, perdón, tanto de este lado como de este lado. Y aquí, en el eje Y, el máximo valor que tiene la Y es 2. Entonces, con esta gráfica ya podemos obtener cuál es el dominio y el contradominio. Vamos a ver el dominio. La definición dice que el dominio son los valores de x. Los valores de x son todos estos en el eje X, ¿sí? Y nos damos cuenta que va a ir prolongando hasta el infinito y también aquí se va a ir prolongando hasta menos infinito. Por eso el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Esos son los valores de x porque es el dominio. Ahora el contradominio o rango, vamos a analizarlo. Vemos aquí que cuando la y vale 0, no existe ninguna curva, es decir, la curva se va a ir acercando al eje y, pero nunca va a llegar, es lo que se llama una asíntota. Entonces,
el último valor, el primer valor, el valor más pequeño de la y va a ser 0, ¿sí? Pero va a ser abierto porque nunca va a llegar a ser 0, por eso es abierto. Y ahora vamos al otro valor de la y, el máximo nos damos cuenta que es 2, y ese sí existe y está definido, por lo tanto el valor del intervalo, el valor límite del intervalo es cerrado porque sí existe el valor de 2. Entonces, viendo la gráfica, sí nos damos cuenta cuál es el intervalo de dominio y cuál es el intervalo del rango. Este es el método gráfico.